Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial de nuestro podcast sobre educación. Hoy exploraremos dos corrientes de pensamiento que están transformando el mundo educativo: la pedagogía crítica y la pedagogía decolonial, a través de las palabras de dos autores destacados dentro de la teoría crítica, como son Paulo Freire y su texto Crítica y Educación, y Conflicto discursivo sobre la educación, neoliberales, críticos y docentes en formación, del gran y conocido autor Óscar Felipe Calderón. Además, conoceremos algunos de sus argumentos y cómo aplicarlos a las realidades educativas actuales. Paulo Freire, Pedagogía Crítica. Comencemos con Paulo Freire, un educador brasileño que revolucionó la forma que vemos la educación. En su libro Crítica y Educación, Freire nos brinda perspectivas profundas sobre su trabajo. Freire dijo una vez: si bien la educación ha servido para crear, formar o moldear hombres y mujeres con fines de producción, mas no de reflexión, también es posible, a partir de la educación, que los seres humanos puedan liberarse y que su condición de hombre sujeto cambie para que se conviertan en hombres sujetos. Su enfoque, conocido como pedagogía crítica, se basa en la idea de que la educación debe ser un instrumento de liberación. Además, destaca que la alfabetización es un acto de conocer, aprender, recrear y crear. Estos aspectos posibilitan conformar la propuesta de este autor como parte de una educación integral que complementa la formación de los individuos en el aula y fuera de esta. Para continuar con nuestra charla y presentación, hablaremos sobre el conflicto de la educación y una crítica educativa. Pasaremos a pensar una perspectiva diferente, pero igualmente valiosa. En nuestro análisis de la educación, hablaremos entonces del autor Óscar Felipe Calderón y su texto Conflicto discursivo sobre la educación, neoliberales, críticos y docentes en formación. Este trabajo crítico, escrito por un autor tan destacado en el campo de la educación, arroja luz sobre el conflicto discursivo que gira en torno a la educación en la sociedad contemporánea. Un fragmento esencial de este texto nos dice: la educación es un campo de conflicto en el que diversas visiones chocan, incluyendo la visión neoliberal, que busca la mercantilización de la educación, y las voces críticas que luchan por una educación emancipadora. Este análisis nos invita a explorar las tensiones entre las perspectivas neoliberales que van la educación o que llevan a la educación como un producto y las voces críticas que defienden una educación liberada y transformadora. Los docentes en formación también son parte de este conflicto, ya que se enfrentan a la presión de adaptarse a modelos educativos preestablecidos mientras intentan abrazar una pedagogía más crítica y reflexiva. La obra nos invita a considerar cómo los docentes en formación pueden desempeñar un papel activo en la transformación de la educación. Aplicación práctica en la educación. Ahora reflexionaremos sobre cómo podemos aplicar estas ideas en la educación cotidiana. El desafío es claro: ¿cómo podemos fomentar la alfabetización crítica y la conciencia de la necesidad de cambiar las dinámicas educativas existentes? Una cita de este texto crítico nos ofrece una orientación. Los docentes en formación tienen el poder de influir en la dirección de la educación. Pueden cuestionar las prácticas convencionales y abogar por un enfoque más crítico y centrado en el estudiante. Esto significa que los docentes en formación pueden desempeñar un papel activo al desafiar las normas establecidas
y alertar a sus estudiantes a pensar críticamente. Pueden buscar oportunidades para incorporar enfoques pedagógicos más reflexivos y promover la diversidad de perspectivas en el aula. La transformación de la educación comienza con las acciones concretas en las aulas y la promoción de un ambiente docente donde el aprendizaje sea un proceso colaborativo y emancipador. Para dar algunas conclusiones de lo que hoy hemos hablado dentro de este podcast, hemos explorado dos perspectivas fundamentales en la educación: la pedagogía crítica, representada por Paulo Freire, y la crítica educativa presentada en el texto Conflicto discursivo sobre la educación, por Óscar Felipe Calderón. Ambas perspectivas convergen en la importancia de la transformación, la conciencia crítica y la resistencia a las narrativas dominantes. Al examinar las perspectivas de Paulo Freire y el texto Conflicto discursivo sobre la educación de Óscar Felipe Calderón, encontramos un punto de convergencia importante. Ambos abogan por la transformación y la conciencia crítica en la educación. Como lo sostiene Paulo Freire, el conocimiento crítico da oportunidad a la transformación. De manera similar, este texto crítico resalta la importancia de cuestionar las narrativas dominantes y promover una educación emancipadora. Para cerrar, quiero recordar una cita del texto crítico que resume toda esta visión que hemos mirado durante el día. La educación es un campo de lucha y conflicto, pero también de esperanza y posibilidad. Depende de nosotros, educadores y docentes en formación, aprovechar esta oportunidad para forjar un futuro educativo más justo y equitativo. Finalmente, quiero dar gracias a todos ustedes por acompañarnos en este viaje de reflexión acerca de la teoría crítica, representada en estos dos grandes autores como Paulo Freire y Óscar Felipe Calderón. Esperamos haber aportado a tu gran interés por este tema relacionado a la educación. Hasta la próxima y esperamos escucharnos en otro de nuestros podcasts sobre educación.